Salmo 103, verso 2 y 3. Dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero reflexionar por algunos minutos con ustedes sobre el tema la sanidad divina, una herramienta para la iglesia del siglo XXI. Sobre este tema existen muchas controversias dentro de la misma fe cristiana. Mucha gente ha opinado y ha dicho cosas muy contradictorias sobre el tema de la sanidad divina. Otros, bien conservadores, tratan de marginar el tema de la sanidad divina debido a que muchos engañadores han utilizado o se han aprovechado de la necesidad que tiene la gente, de los problemas que sufre la gente, de las enfermedades que agobian la gente, para engañarlos, para timarlos, para sacar beneficios económicos, para tomar dominios de su vida, para prácticamente esclavizarlos a sus deseos y a sus particulares intereses. Entonces, dentro de la misma fe cristiana existen dos grandes polos con respecto al tema de la sanidad divina. Están aquellos que creen y tratan de ponerlo en práctica, pero muchas veces son guiados por senderos equivocados, porque como creen a ciega, mucha gente lo usa para manipularlos. Y otros que en aras de no exponerse al engaño, no exponerse a la manipulación, entonces se ausentan, no lo practican aunque la admiten, y se mantienen en una marginalidad, ausente de la manifestación del poder de Dios como el Señor lo prometió. Amén de eso está, podríamos decir, un tercer grupo que tiene una combinación de ambos, donde no creen en la sanidad divina a pesar de lo que dice la Biblia, porque ellos no han podido participar ni testificar de lo que la Biblia dice que puede pasar. Entonces existen todas esas ideas, muchas de las cuales quizás no puedo mencionar por falta de tiempo, pero realmente nos movemos dentro de todas esas ideas. Mucha gente tiene dudas a partir de todas estas ideas y todas estas confusiones si realmente es la voluntad de Dios sanarlos de su enfermedad. Si obligatoriamente tenemos que morir de una enfermedad. Son preguntas que mucha gente tiene. ¿Es necesario que yo muera enfermo? Es necesario. Cuando usted se va al libro de Job va a encontrar que la palabra dice que no tiene que ser. Yo puedo morir alegre en la ancianidad de mis años sin necesidad de estar enfermo. Pero por todas las cosas que le acabo de citar, muchos de nosotros estamos condicionados a que tenemos que necesariamente padecer y convivir con la enfermedad. Y la pregunta del $1.000.000 ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que consigna la palabra del Señor? Yo quiero
caminar un poquito por las Escrituras para conocer cuál es el deseo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y daremos algunas pinceladas del ministerio de Cristo sobre este tema para entonces entender cuál es el deseo, cuál es el propósito de Dios, qué piensa Dios sobre el tema de la salud y la condición o la búsqueda de la sanidad por parte de nosotros. A partir de eso podríamos concluir si la sanidad divina es un ministerio o una herramienta que la iglesia del siglo XXI puede utilizar. Vayámonos primero al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos evidencias claras y contundentes de lo que Dios piensa sobre esto y de la interacción de Dios con el hombre. La primera cita donde encontramos un hecho de una sanidad divina en la Biblia está en Génesis capítulo 20, verso 17. Dice la Escritura: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Lo que vemos allí es que Dios utilizó a Abraham para orar por una condición que tenía esta mujer, y Dios obró un milagro de sanidad. Dios obró un milagro maravilloso, portentoso de sanidad en la vida de esta gente. A partir de ahí, la Escritura tiene una serie de referencias interesantísimas sobre el tema que necesitaríamos muchas horas para presentarlo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 15, verso 26, encontramos unas palabras interesantes y poderosas que deben ayudarnos a nosotros. Vamos a leer desde el verso 25. Dice: Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Allí dio al pueblo leyes y decretos. Allí lo probó diciéndole: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guarda todas sus leyes, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí está: yo soy tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Dios está estableciendo un compromiso con su pueblo de ser el sanador de ellos. Y fue más específico porque le dice: lo que le pasó a los otros, a ti no te va a pasar. Yo no sé si eso a usted les resulta interesante, pero a mí me parece muy interesante. En Números 16, 41 al 50, encontramos un pasaje bíblico que también nos arroja un poco de luz sobre el pensamiento de Dios con respecto a este tema. La congregación pecó, dice la Biblia, y una plaga destruyó a un gran número de ellos. Sin embargo, cuando se arrepintieron y de nuevo cumplieron las condiciones del pacto que Dios les había dado, el Señor los sanó y la plaga fue detenida. Por tanto, una vez más, Jehová le mostró que era Jehová Rafa, el Dios que lo sanaba, el Dios que era su sanador. En Éxodo 23, 25 encontramos otra cita interesante sobre todo esto,
Mas a Jehová vuestro Dios serviré, y a él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Deuteronomio 7:15 dice: y quitará de ti Jehová toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Salmo 91:9 al 10: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Comenzamos con el Salmo 103, 2 y 3 que ya citamos. El Salmo 107:20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Proverbios 4:20 al 22: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y para completar este paseo por el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en Números 12 al 15 que María, la hermana de Moisés, fue sanada de lepra. El pueblo fue sanado de la plaga en Números 16 y en 2 Samuel 24:25. El hijo de una viuda fue levantado de los muertos en Primera de Reyes 17:17. El hijo de la mujer sunamita fue levantado de los muertos. Naamán fue sanado de lepra. La vida de Ezequías fue extendida 15 años. Job fue sanado de su dolorosa aflicción. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador. Yo soy tu sanador. Y yo te sanaré de lo que, y te libraré de lo que le pasaba a los otros. Eso es interesante, hermanos. Eso es interesante que lo vayamos notando, porque una de las grandes debilidades que tenemos muchas veces nosotros, que seguimos a Dios por segmentos, por partes, por cosas parciales. Jehová tiene que ser tu sanador. Lo fue para el pueblo judío, se lo dijo. Y se lo tenía que repetir. ¿Y por qué se lo repetía? Porque a ellos, como nos pasa a nosotros, se nos olvida. A ellos borraban el disco duro. Y él volvió y le decía: yo soy el que te sano. Yo soy el que te libro de las plagas. Y eso para nosotros en el tiempo de la ciencia médica, de la modernidad, de la robótica, de los antibióticos, de las grandes drogas o medicinas que existen hoy para curar un sinnúmero de enfermedades, eso como que no tiene la misma relevancia que tenía para esa gente 2000 o 3000 años atrás. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios declara estas palabras, no se conocía de nada de medicina al nivel que se conoce hoy. Y usted se moría de cualquier gripe, de cualquier rasguño que se infectaba. Hoy es muy fácil, tú te tomas un antibiótico y comienza y dura 3 o 4 días tomándote un antibiótico, y una infección, por fea que se haya puesto, generalmente comienza a ceder. Pero en esos tiempos no existían esos recursos. Quizá existían hojas y se la ponían encima. No sé cuántas cosas pudieran existir. Pero yo quiero que contextualicemos o que tengamos una idea cercana a lo que significaban las palabras del Señor en esos momentos históricos. Yo soy el que te resuelve. Yo soy tu sanador. Yo soy el que te libro de las enfermedades. Yo soy tu médico. Aleluya. Interesante. Podríamos seguir haciendo el ejercicio, pero encontramos entonces en el Antiguo Testamento todo este detalle de la sanidad que Dios proveía a sus hijos y que continuamente les recordaba y que continuamente les manifestaba para que supieran que podían confiar en Él y que Él tenía los medios para hacer su solución, cualquiera que fuera su necesidad en materia de salud.
Debemos entonces ir al Nuevo Testamento y caminar un poquito para conocer también qué nos presenta la Biblia alrededor del ministerio de sanidad. Y vamos a definir el caminar por el Antiguo Testamento usando dos protagonistas o dos manifestaciones, la sanidad divina en el ministerio de Cristo y en el de los apóstoles. Cuando vemos el ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con muchas cosas interesantes que nos dan la idea o nos dan la seguridad de que era la voluntad de Dios sanar a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero también era algo importante y presente en la era del Nuevo Testamento y fundamentalmente en el ministerio de Jesús. Cuando nos vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús fue la expresión de la voluntad de Dios sanando a mucha gente. Él llevó a cabo esa voluntad haciendo ese trabajo de manera directa e hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, hizo muchas cosas poderosas que a muchos dejaron con la boca abierta. Algunos se han dedicado a sacar algunas estadísticas del ministerio de Cristo presentado por los evangelios y se han encontrado cosas interesantes, algunas de las cuales quiero compartir con ustedes. En los evangelios tenemos que un total de 27 milagros individuales de sanidad hizo Jesús. 27 milagros individuales. En 10 ocasiones la sanidad se registró en un gran número de personas. Trató con una amplia variedad de dolencias, posesión demoníaca, enfermedad, accidente y aún la muerte. Y en cada instancia Jesús libre y francamente se presentó a sí mismo como un objeto de fe a ser sinceramente creído. En cada momento Jesús mostró su identificación con la necesidad de la gente y operó los milagros. ¿Qué quiero resaltar? Que no era un plato especial en el menú de la mesa de Cristo la sanidad, sino que era algo regular. Es decir, el enfermo que se acercaba a Cristo iba a tener su atención e iba a tener una respuesta de parte del Señor. Y eso Cristo no lo limitaba a un individuo, lo expandía conforme a toda la necesidad que pudiera haber. Cuando comienza su ministerio, oró por alguien que estaba necesitado y luego dicen los evangelios, y todos los enfermos fueron sanados. Entonces cuando tú comienzas a analizar ese trabajo de Cristo, entonces te das cuenta que Cristo no tenía un exclusivismo con el tema de la sanidad. No era algo que Él hacía parcialmente o con determinada gente de manera específica, sino que Cristo actuaba de manera liberal con todo el que tenía una necesidad, no importa cuál era su condición, ni qué tipo de persona era, ni qué tipo de problema Cristo estaba resolviendo. El Señor obraba con liberalidad. Él trabajaba con todos los que estaban enfermos. Tenemos, por ejemplo, el caso del leproso de Mateo 8, 2 al 4. Aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Yo quiero. El que tenía problema no era Cristo. Era el leproso que tenía problema. El leproso dudaba si Cristo tenía interés en sanarlo. Y cuando se acerca a Cristo, Cristo lo sorprende y le dice: claro, yo quiero.
¿Por qué el leproso vino con esa actitud? Si tú quieres, como quien dice, si te caigo bien, tú me vas a sanar. Se parece a la actitud de muchos cristianos. Y ahí vienen muchas cosas que yo no quisiera entrar porque me voy a alargar mucho, me voy a extender mucho tiempo. Pero hay muchos cristianos con unas batallas terribles, dudando si de verdad Dios quiere sanarlo. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, el deseo de Dios es que tú estés sano por el poder de Jesucristo que se manifiesta a través de la iglesia. Yo sé que eso suena difícil porque nosotros no lo practicamos. Pero este leproso se acerca al Señor y dice, si tú quieres, tú me vas a sanar. Y Cristo accionó inmediatamente. Y dice la Escritura que extendió la mano y le tocó diciendo, yo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Y instantáneamente quedó limpio de la lepra. Y ahí se terminó el episodio con ese señor. Pero usted puede seguir caminando. En Mateo 9, 2 al 8 dice, entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas dijeron entre sí, este blasfema, y conociendo Jesús su pensamiento le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, decir, levántate y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado en la tierra, entonces dijo al paralítico, levántate, ten ánimo, levántate y camina. Tus pecados te son perdonados y vete. Toma tu camilla y vete a tu casa. Interesante. La actitud de Cristo era esa permanentemente. La mujer con el flujo de sangre llega también en el mismo capítulo 9 de Mateo con esa situación. Y ni siquiera tienen un intercambio de palabras, sino que esta mujer le toca y se activa el poder de Dios y ella recibe la sanidad. Y cuando estaba asustada, Jesús le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pero lo que quiero puntualizar al ver y citar todas estas citas bíblicas es la actitud del Señor con el tema de la sanidad. Cristo estaba con una intención clara de que la sanidad era parte de su trabajo y era algo que naturalmente Él hacía en favor de la gente. ¿Y por qué cito esto? Porque la iglesia del siglo XXI tiene que desmontar algunas teorías que Satanás ha establecido, a veces con apariencia de piedad, que lo único que hacen es limitarle en tener acceso al poder de Dios para obrar en su vida. Cuando el leproso le dice al Señor, si tú quieres, le estaba diciendo, yo no tengo seguridad de que tú quieras sanarme. Y lo que podemos ver en toda la Escritura es que a Dios, usted no debe dudar de la intención de Dios con respecto al milagro que usted está necesitando. Dios quiere sanarnos. Yo no sé cuánto lo creen. Dios quiere obrar el milagro en mí. Dios quiere, Dios tiene intención. A Dios le interesa mi salud. Dios quiere. No dudes si Dios quiere. Quizás pasen cosas que tú no entiendes en un momento determinado. Quizás el tiempo en que Dios lo va a hacer, quizás es un factor que tú no dominas. Pero que no te quepa la menor duda y no le permitas al diablo poner un estorbo en tu mente y en tu corazón. Dios quiere sanarte. Yo soy tu sanador, dijo el Señor. Yo sé que Dios me quiere sanar.
Yo sé que Dios quiere mostrar su poder en mi vida. Yo me voy a acercar a Él. Ese fue el secreto de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer no estaba pensando si Cristo va a querer atenderme, si me va a dar una cita, si por favor Él va a extender su mano y me la va a poner sobre la cabeza. Ella no tenía ese problema. Ella dijo, lo único que yo necesito es tener acceso al dador de la vida, al que tiene el poder para obrar el milagro en mi vida. Y yo creo que para nosotros eso es una enseñanza. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor, tocar el borde del manto, accesar al Dios Todopoderoso, porque si lo toco, yo recibo lo que estoy buscando. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tenía interés continuamente. Al hombre de la mano seca le oró y se sanó. Al muchacho endemoniado, al ciego Bartimeo, los dos ciegos, al endemoniado en la sinagoga de Capernaum, al siervo del centurión, al endemoniado sordomudo, a la hija de la mujer sirofenicia, a María Magdalena, al hijo de la viuda, a la mujer encorvada, al hombre con hidropesía, a los 10 leprosos, la oreja del siervo del sumo sacerdote, el hijo del noble, el hombre paralítico de Betesda, el hombre nacido ciego, Lázaro levantando de los muertos. El Señor, ten la seguridad, y eso debe quedar claro. Dios quiere sanarme. Yo no sé cómo Él lo va a manejar, no sé el plan que Él tiene, no sé, pero yo tengo que tener la fe. Él quiere sanarme. Yo sé que Él quiere obrar el milagro en mi vida. Yo lo sé. Él quiere mostrar su poder en mí. Él quiere hacerlo. Y yo no debo tener duda en eso. Muchos han dicho que el ministerio de sanidad fue una manifestación de la gracia de Dios para validar la deidad de Cristo y para establecer la iglesia al principio de la era cristiana, y que después de ahí ya eso caducó. Muchas iglesias cristianas hoy en día piensan de esa manera y cierran la posibilidad de que se pueda orar por los enfermos y reciban sanidad. Algunos dicen que con Cristo terminó ese ministerio. Otros, al ver lo que dice el libro de los Hechos, tienen un problema serio y dicen, bueno, terminó con los apóstoles del primer siglo. Y muchos practican eso. Y usted ve que hay iglesias que no dicen nada sobre el tema. Se detienen ahí y lo limitan a ese tiempo y a esa circunstancia. La realidad es que toda la Biblia presenta el uso del ministerio de la sanidad como un recurso natural de la iglesia del Señor. Comenzando obviamente con los 12 que fueron enviados, Marcos 6, 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Cristo comisiona a los discípulos y delega en ellos el trabajo de ministrar sanidad. Comenzó por ahí. No era un acto exclusivo del Hijo de Dios. Comisionó a los 12. Entonces, llamando a sus 12, Mateo 10, 1 al 8, les dio autoridad sobre los espíritus para que los echasen y para sanar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, da de gracia. Eso hace el Señor con los discípulos. Delega en ellos inmediatamente que ellos pueden hacer lo mismo que Él hacía. Les dio autoridad, los invistió de poder. Más adelante siguió transfiriendo el ministerio.
Lucas 10, 1 al 9, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él en cualquier ciudad donde entren, una serie de cosas, y dice, sanad a los enfermos que en ella haya. Y dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Los 70 no eran los 12, era un grupo mayor que Cristo lo mandó a llevar la bendición de la manifestación de su poder. Y por ahí seguía. Lucas 10, 18 al 20 dice, el Señor comisionando a estos mismos, dice, yo veía el cielo como un rayo y aquí os doy potestad. Y aquí viene la delegación de autoridad. Os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y por ahí sigue todo eso. Es decir, durante su mismo ministerio, Cristo comienza a delegar el ministerio de la sanidad en los que trabajaban con él. Porque no es el deseo de Dios que estemos enfermos. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Satanás es el responsable de la enfermedad. Usted me dirá, pastor, ¿quiere decir que yo estoy en pecado porque estoy enfermo? Yo no estoy diciendo eso. El pecado ha producido la enfermedad. Y el diablo es el que ha metido el pecado. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Un ejemplo práctico. Bueno, cuando la gente, vamos a poner en la fabricación de alimentos, un tema que yo manejé hace unos años de cerca en este país. Gente que preparaba alimentos y que lo vende, no usaba los productos que estaba llamado a usar. Y tenían que echar un producto que costaba, vamos a poner un ejemplo, 20 pesos, porque esa calidad era la calidad que evita que te dé una enfermedad cuando tú consumes ese producto. Pero como lo que hacen ese producto quieren ganar más dinero, le echan un producto que vale 10 pesos. Y cuando tú consumes el producto, tú sabes que es lo que te va a pasar a ti. Yo recuerdo eso claro en el caso de las bebidas, tanto de refresco como jugos que se venden. Empresas muy reconocidas de este país rechazaban el producto de calidad y decían, mira, el negocio no renta bien con el de calidad. Vamos a echarle el malo, como aquí las autoridades no se meten en esto, y le echaban el malo. Yo me puse que nada más bebía agua. Yo decía, cualquier cosa que yo me coma por ahí, yo me estoy envenenando, porque estos incircuncisos no tienen temor de Dios y no le importa matar a la gente. En nuestro país, no hace mucho, se condenó a un empresario y político porque se dedicó a envasar en cajas y con etiquetas cosas que decía que era una medicina para tal o cual cosa. Y lo que le echaba era un placebo, un polvito, un talco. Y usted se estaba tomando una pastilla para controlar la presión arterial. Y ese individuo lo que le había echado era un calcio. Y usted dice, mi pastilla, pero estas pastillas no están funcionando ahora. Yo estoy mal. Y es porque ese individuo que representa a muchos más, porque no es el único, se dedicaba a ganar dinero envasando, falsificando cajas y envasando medicinas. Entonces, la enfermedad, ¿de dónde viene? El origen de la enfermedad es el pecado. La gente quiere ganar dinero que no se merece. La gente quiere hacer daño. La gente quiere producir. Pero que uno se enferma hasta del aire. ¿Y por qué están los aires contaminados? Por Dios. Fue Dios que contaminó los aires. Pregúntele a los locos esos que están explotando bombas nucleares y que probándolas para amenazar. ¿Y qué hablar de los proyectos de armas químicas y virus que se han desarrollado para la guerra? La mayoría de la población no conoce ese tipo de información, pero todo el que busca un poquito se va a encontrar con que
grandes laboratorios y grandes departamentos de defensa de países poderosos se dedican a desarrollar virus, bacterias y enfermedades para echárselas desde el aire a las poblaciones que quieren conquistar. ¿Y usted sabe qué pasa con eso? Ellos saben cuándo lo sueltan, pero no saben hasta dónde llega. Y de repente hay unas enfermedades que nadie sabe de dónde salieron. Pero es que Dios no. El hombre, en su deseo de dominar, de posicionarse, de tomar lo que no le corresponde, atropella a su prójimo. Y entonces el pecado es la base de todo el descalabro. Las enfermedades están ahí. Entonces no es el deseo de Dios la enfermedad, es un resultado del pecado. Y el pecado es instigado, motivado, inducido por el diablo. Que el Señor lo reprenda. En el libro de los Hechos comienza el escritor Lucas dando atención a su primer tratado y dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y comienza a hablar del ministerio y cae en lo que pasó cuando Jesús mandó a los apóstoles a esperar el día de la llegada del Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí comienza a relatar todas las cosas que ocurrieron. Y es interesante, no tenemos el tiempo para detallarlo, pero encontramos en Hechos 3, 1 al 10, que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para pedir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él le prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos, pero Pedro le dice, fijó en él sus ojos y le dijo: míranos. Él le prestó atención y Pedro le dijo: no tengo ni plata, no tengo oro, pero lo que tengo. Yo quiero que usted subraye eso: lo que tengo. Aleluya. Lo que tengo. Yo no veo a los cristianos pensando de esa manera. Nos cuesta. Aún vamos a visitar un enfermo, un hermano en la fe enfermo, y a veces hasta se nos olvida orar. A veces vamos a darle una palabra de aliento, pero no oramos por ello. Porque el pastor no está aquí, el hombre de Dios, el hombre o la mujer que Dios usa para sanar no está aquí. Entonces yo no puedo hacer nada aquí. Y mire cómo dice Pedro: lo que tengo, aleluya, no tengo oro, no tengo plata. Yo no puedo pagar la factura de tu operación. No puedo ir a la clínica más moderna y pagarte lo que cuesta tu operación, o extirparte el tumor, o extirparte el problema que tiene. Pero dice Pedro: lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros actuamos de esa manera? Cristo transfiere el ministerio de sanidad a los apóstoles y ellos lo entienden como un recurso que ellos tenían. Lo asimilan y lo usan. Lo asimilan y lo usan. Pedro no se conocía como el gran apóstol. Pedro, Dios no había hecho nada. Al contrario, Pedro venía de una crisis de fe. Pedro había sufrido la crisis más espantosa de su vida cuando negó al Señor. Por lo tanto, a Pedro lo habían visto negando a Cristo. A Pedro lo habían visto poniendo distancia con el Señor, y luego el Señor lo restaura, lo levanta y él vuelve y se integra. Por lo tanto, era muy entendible que Pedro tuviera temor de quizás hacer algo en el nombre del Señor. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ese temor se fue y él fue el primero que habló. Y ya aquí dice: bueno, si ya yo hablé, vamos a ver, lo que tengo te lo doy.
¿Cuántos pueden decir que tienen eso que tenía Pedro? No tengas miedo, hermano, lo voy a preguntar para que te atrevas a decirlo. ¿Cuántos pueden decir que tienen eso que tenía Pedro? Pues entonces ya tú sabes, cuando tenga necesidad, cuando identifique una necesidad, da lo que tú tienes, dale. Dile al que está a tu lado, dalo, que tú lo tienes. Tú lo tienes, dalo. Aleluya. Tú lo tienes. El ministerio de sanidad tuvo en los apóstoles, y Lucas lo registra en el libro de los Hechos. Muchos fueron sanados, dice el capítulo 5, verso 12 al 16, por Pedro. Por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros. Ahí no estaba Jesús, ya Cristo se había ido. Y dice, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo. No hay, ahí no está sonoramente destacando a mucha gente. Dice que por la mano de todos se hacían muchos milagros. Estaban todos de un solo ánimo, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaban, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camillas y colchoneta para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y para qué? También para que se sanara. ¿Por qué fijaron su atención en Pedro? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Porque Pedro fue el primero que se atrevió. Y déjeme decirle, la gente se fija en los hombres y las mujeres de Dios que se atreven a orar por los enfermos. No es que tienen nada especial, es que como se atreve, y como eso está tan escaso, entonces la gente se fija, mira, fulano, habla con fulano, él no tiene miedo, él se lanza. Él cree que Dios es poderoso. Entonces encontramos en el libro de los Hechos muchos milagros por la mano de los apóstoles. Capítulo 6, verso 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Ya no es Pedro, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Si seguimos caminando en el capítulo 8, encontramos 5 al 8 a Felipe. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que así escuchaba atentamente y de común acuerdo con lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritu inmundo dando grandes gritos, y muchos. ¿Y cuánto es mucho, como dice Nicolás? Mucho. Mucho no es chin, mucho no es un poquito. Muchos paralíticos y cojos eran, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Y sigue citando a Pedro, a Pablo y a otros de los apóstoles. Entonces, en toda la iglesia del libro de los Hechos, a posterior a Cristo o después que Cristo se fue, vemos el ministerio de sanidad presente. Ahora bien, quiero citar algunos grandes historiadores, porque hay gente que no dice que se terminó con Cristo, no dice que se terminó en tal o cual fecha, dice que con los apóstoles ahí caducó el ministerio de sanidad. Y eso no fue así. Hay una serie de historiadores bíblicos que validan que en la iglesia del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo después de Cristo, el ministerio de sanidad estaba presente también. Es decir, no fue limitado a la era apostólica. No se limitó a los apóstoles, a los 12 primeros. Ya por lo que cité, usted puede ver que no fue solamente con Pedro, sino que pasó con uno llamado Felipe, que pasó con Esteban, que fue el primer mártir, que siguió pasando con los apóstoles, con los seguidores de Cristo, con los discípulos del Señor. Justino Mártir dice, escribiendo en el año 165 después de Cristo, más de 65 años después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, dice:
Muchos endemoniados a través del mundo entero y en su ciudad han sido sanados y están sanando por medio del ministerio de muchos de nuestros hombres cristianos, quienes los exorcizan, es decir, echan fuera demonios en el nombre de Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, dejando impotente a los demonios poseedores y echándole fuera de los hombres cuando estos no podían ser curados por todos los otros exorcistas o por aquellos que usaban encantamiento y drogas. Eso es un relato del año 165 después de Cristo. En el año 192 después de Cristo, Ireneo declara: aquellos que de verdad son los discípulos, recibiendo la gracia de Él en su nombre, ejecutan milagros a fin de promocionar el bienestar de otros según el don que cada uno ha recibido de Él. Tertuliano, en el año 216 después de Cristo, dice: porque el dependiente de uno de ellos, que era expuesto a ser tirado al suelo por un espíritu maligno, fue liberado de su aflicción, como también lo fue el familiar de otro y el pequeño hijo de un tercero. Y como muchos hombres de rango, por no decir nada de las personas comunes, han sido liberadas de demonios y sanados de enfermedades. Eso lo dice Tertuliano en el año 216 después de Cristo. En el 250, Origen testifica: y algunos dan evidencia de haber recibido mediante su fe un poder maravilloso por las sanidades que ejecutan, invocando ningún otro nombre sobre ellos que necesita su ayuda, sino el del Dios de todas las cosas y de Jesús. Porque por estos medios hemos visto también a muchas personas libradas de tristísimas calamidades y de distracciones de la mente, locura y a un número grande de otras enfermedades que no podían ser curadas ni por hombre ni por diablos. Igual cosa hace Clemente de Alejandría en el 275 después de Cristo. Igual cosa hace Teodoro de Motsuete en el 429 después de Cristo. Igual cosa hace Gregorio el Grande en el año 500 después de Cristo. ¿Por qué refiero todo esto? Porque hay mucha gente perdida con esos cuentos que se inventan. El ministerio de la sanidad ha estado presente en la iglesia por siempre. Que han aparecido engañadores, sí, como todo. Que hay gente que hace una doctrina porque pasó una sanidad, o que se dedica a timar y engañar a los otros porque en algún momento manipuló un hecho y lo vendió como una sanidad. Es verdad, todas esas cosas hay alrededor de la viña del Señor. Pero lo que quiero dejar bien claro es que nunca ha parado la manifestación del poder mediante el ministerio de la sanidad. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo? Nunca ha parado, nunca ha parado, nunca ha parado. Que lo sepa el infierno y la iglesia del siglo XXI tiene que tomar autoridad y declararlo y practicarlo. Nunca ha parado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Siempre me recuerdo un eslogan que usaba el hermano Gille Ávila desde que hacía los programas de radio muchos años atrás, que no pensaba ni siquiera en la televisión. Él decía en su programa, creo que se llamaba La Fe en Marcha, no recuerdo, era así: la edad de los milagros no ha pasado. Y siempre terminaba sus intervenciones con esa declaración: la edad de los milagros no ha pasado. Y como mucha gente conoció al hermano Gille como un hombre que Dios usaba con poder, y se operaban muchas sanidades y milagros. Quizá no lo conocen como un gran predicador, ni exégeta bíblico, ni un gran teólogo, pero de que Dios lo usaba y manifestaba su poder, nadie le quepa la menor duda. Quiero ir terminando y redondear un par de ideas que considero importantes a la luz de este tema. Y la primera de esas cosas es que cuando uno analiza el tema de la sanidad divina, ve que tanto en el ministerio de Cristo como en el trato de Dios en otros tiempos con el ser humano,
el ministerio de sanidad va ligado al problema, a la sanidad del problema espiritual también. Referíamos el caso del paralítico que le dice el Señor: tus pecados te son perdonados. Para el Señor primero era importante resolver el problema espiritual. Y eso es un mensaje para nosotros, descartar una serie de teorías engañosas que pueden aparecer en nuestros días como un tiempo lleno de apostasía. Es decir, la sanidad es un beneficio de la salvación. La sanidad es un beneficio que viene como consecuencia de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La sanidad es un don de Dios, es una gracia de Dios como consecuencia de haber vencido al pecado en la cruz y procurar que nosotros seamos salvos de la maldición del pecado. Lo primero que Dios quiere es librarte de la maldición del pecado. Esa es la intención primaria de Dios. Por eso no podemos creer en esos cultos que nada más es: ven, trae 20 pesos y se te quita el dolor de oído. No, pero que yo tengo un dolor de barriga. Ah, bueno, dolor de barriga, trae 100, porque para la barriga ya es más difícil. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y no le importa la salvación de la gente. No le importa si la gente vive en pecado o vive bajo maldición, bajo la maldición de Dios en su conducta. No le importa. Lo que quieren es hacer un trueque. Yo te doy una supuesta sanidad y tú me das un beneficio económico. No le interesa la salvación. Cuando tú ves al Señor tratando con Israel, ¿qué le dice el Señor a Israel? Si tú permaneces en mi palabra, si tú permaneces bajo el pacto, si tú te cubres bajo el pacto y me eres fiel, yo voy a ser tu sanador y yo te libraré de las enfermedades que tenían los egipcios. Jesús dice: tus pecados te son perdonados primero, y luego dice: y para que crean, levántate y sana, y levántate y anda. Es decir, en la idea de Dios, el primer problema, la primera gran necesidad del hombre es su salvación.